Bienvenidos, mi nombre es Rubén Maidana, soy docente de la Facultad de Arte con sede en la ciudad de Tandil, de la carrera de teatro. La Facultad de Arte pertenece a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y en esta oportunidad lo que voy a compartir con ustedes es el relato de la experiencia de lo que venimos realizando en la Cátedra Educación de la Voz 1, que es la que tengo a cargo. Este relato de experiencia lleva por título Estrategias pedagógicas para el entrenamiento vocal de los estudiantes de teatro en el contexto de virtualización de la educación superior. Para ello vamos a poner en contexto la materia. Diremos que Educación de la Voz 1 integra el ciclo básico del plan de estudios de la carrera de teatro. Este plan está constituido por 35 materias organizadas a lo largo de 5 años de duración de la carrera, con un título intermedio en tercero. Dentro de esta propuesta de plan de estudio es una materia anual del primer año del ciclo básico, teórico-práctica, con una carga horaria de 4 horas semanales que se articula horizontalmente con interpretación 1, expresión corporal 1, anatomía funcional y rítmica, y se continúa en segundo y tercer año con educación de la voz 2 y educación de la voz 3. Integra la cátedra un docente titular, que soy yo, un jefe de trabajos prácticos, y un ayudante de cátedra. ¿Cuáles son los objetivos de la materia? Que el alumno al final del curso logre un tránsito orgánico por una situación dramática de un texto teatral o de una canción, manteniendo una ajustada dicción, una adecuada proyección de su voz y una entonación rica en matices. Para el logro de este objetivo dividimos el año en 3 ejes distribuidos en el primero y en el segundo cuatrimestre. En el primer cuatrimestre, como dice la filmina, hacemos un reencuentro con la propia voz, autorreconocimiento físico y vocal y adquisición de las herramientas vocales mínimas e indispensables para la escena, y la aplicación de esa voz en la voz hablada, y en el segundo cuatrimestre, desarrollo y aplicación de la voz con fines artísticos en la voz cantada. Cuando empezó la pandemia y el aislamiento, los primeros desafíos fueron superar internamente el concepto de que solo en convivio se puede enseñar teatro, esto es, que solo en presencialidad podíamos dar clase. Asumir que había que recortar contenidos y bajar las expectativas respecto de los resultados obtenidos. Entender que no se podía trasladar a la virtualidad las pautas de trabajo que implementamos en el salón, generar ejercitaciones factibles de ser realizadas por los alumnos en sus hogares, vinculadas con el autorreconocimiento físico y vocal. Algunas de las certezas que teníamos es que podíamos avanzar con el abordaje del material teórico y evaluarlo, que el trabajo sobre dicción era factible de ser realizado, y que el contenido proyección de la voz no era tan necesario indagarlo por el hecho de que estamos microfoneados. ¿Cuáles fueron entonces, a partir de estos desafíos y certezas, el replanteo del programa? Reorganizamos los 3 momentos del programa y nos focalizamos en la voz hablada. Le destinamos menos tiempo al momento del reencuentro con la propia voz, eliminamos todas las actividades vinculadas con voz cantada, que es el segundo cuatrimestre, redujimos de 4 horas semanales de dictado de clase a 2 horas semanales, fundamentalmente para no consumir la carga de datos de nuestros alumnos, y redujimos la cantidad de material de lectura de la carpeta de materiales teóricos que sustentan el trabajo de la cátedra. Algunas de las estrategias pedagógicas implementadas, y en relación a esto que venimos hablando del replanteo al programa, hicimos reducción de contenidos. Desde la práctica, entonces, nos focalizamos en la noción que comprendieran la noción de situación dramática, el entrenamiento de la dicción, el entrenamiento de la entonación, que son los matices, y que comprendieran la mirada holística del trabajo de la voz. Desde lo teórico trabajamos básicamente y fundamentalmente materiales vinculados con anatomía y fisiología de la voz, del sistema respiratorio y fonatorio, los trastornos de la voz, alteraciones más frecuentes, los cuidados de la voz, entender la unidad del cuerpo y la mente, la importancia de la postura corporal, las características del habla, liberación de la voz, que es nuestra base de fundamento para la cátedra, distintos enfoques sobre el trabajo de la voz y el entrenamiento vocal del actor. Si pensamos en cuáles fueron las primeras ideas de adaptación y o creación de materiales didácticos, gestión de espacios de comunicación y propuestas de actividades, diremos que lo primero fue establecer un vínculo fluido y la necesidad de generar un espacio semanal de encuentro. Para ello generamos un grupo de WhatsApp, que lo creamos el 8 de abril del 2020,
Establecimos clases de Zoom todos los jueves, desde el 16 de abril del 2020 hasta noviembre, y le pedimos una foto para identificarlos, porque no los conocíamos, los habíamos visto una sola vez en el curso introductorio. Adquirimos una posición mucho más empática con el alumno y hacia el equipo de cátedra. Y ahí apareció una noción que nos pareció muy importante, que fue la de docente arquitecto y docente anfitrión de Daniel Brailovsky. Contemplar que además del deseo del alumno de participar en la clase, se sumaba la disponibilidad tecnológica para hacerlo. Tener equipamiento, tener conectividad, tener un espacio físico en sus hogares. Y esto nos llevó a tener una postura mucho más abierta a vivir el proceso, siendo más consciente de lo imprevisible de los resultados. Además, nos parecía muy importante en este momento de gran incertidumbre tener una comunicación clara y previsible, y eso por lo tanto nos llevó a utilizar 3 vías de comunicación: el grupo de WhatsApp, el aula virtual de la plataforma de la Facultad de Arte y los emails. Comunicar con suficiente antelación los cronogramas de clases, informar sobre lo que se va a trabajar en cada encuentro, qué contenidos, construir una dinámica de clase que tuviera, por ejemplo, un momento inicial, la preparación del cuerpo y la voz, el trabajo sobre el contenido, pequeñas muestras y devolución, la grabación de las clases para después poder compartirlas vía WhatsApp o vía el aula virtual, y generamos algunos materiales didácticos y actividades, por ejemplo, videos tutoriales. Para esto tuvimos que aprender a utilizar un programa que se llama OBS Studio para realizar videos tutoriales reemplazando las masterclass, y de ese modo, por ejemplo, pudimos hacer la presentación del programa, trabajar algunas nociones de poética y situación dramática, entregamos audioguías con grabaciones de 30 minutos con guías de relajación activa y pasiva, propias que generamos nosotros o de algunos colegas de Buenos Aires. Digitalizamos nuestra carpeta de materiales teóricos para compartirlas vía email y vía grupo de WhatsApp, y además nos importaba mucho trabajar la sensibilización artística. Para ello nos parecía interesante compartir a través del grupo de WhatsApp links de video con obras de teatro, música, entrevistas a actores y directores, agenda de eventos culturales de distintas disciplinas. Y apareció un proyecto muy interesante que se llamó Leer, Compartir y Escuchar, donde cada uno leía, grababa algún fragmento de algo que le gustaba, algún material que le gustaba, y lo compartía vía WhatsApp por el simple placer de leer y escuchar. Respecto de materiales didácticos y actividades, diríamos que trabajamos en las actividades de entrenamiento, improvisaciones vía Zoom para transitar conflictos básicos, les ofrecimos fichas de entrenamiento, por ejemplo, para trabajar respiración costo-diafragmática, organizamos materiales para el entrenamiento de dicción con destrabalenguas, organizados en distintos niveles. Estos tuvieron 2 trabajos prácticos, uno primero que la modalidad que utilizamos, les mandamos la ficha, grababan un audio, lo mandaban por WhatsApp y recibían una devolución de ese trabajo, y luego tuvieron una segunda instancia más presencial, donde tenían que actuar frente a cámara, un mini monólogo enmarcado en una situación dramática. Además generamos también materiales de entrenamiento para trabajar situación dramática y luego ponerlos en acto, en actuación, en vivo, vía Zoom, y recibir una devolución. Respecto de evaluación y acreditación de la materia, diríamos que se respetan las instancias de evaluación de la presencialidad. Esto es, 2 parciales con sus correspondientes recuperatorios y una instancia de prefinal. ¿Cómo lo organizamos? Bueno, el primer parcial, en la presencialidad, se tomaba antes de vacaciones de invierno, y consistía en un monólogo para ser puesto en acto, donde evaluábamos situación dramática, verosimilitud, dicción, proyección y matices. En la virtualidad se tomó luego de vacaciones de invierno, entre el 3 y el 10 de septiembre, se reconvirtió un texto que teníamos en el primer cuatrimestre para evaluar dicción, que era un trabajo práctico, lo pusimos como el primer parcial, trabajamos o evaluamos actuación orgánica, dicción y matices, y tuvo su recuperatorio el 24 de septiembre vía Zoom. El segundo parcial lo organizábamos en la presencialidad en 2 instancias. Era la nota, es un promedio entre un oral y un parcial actuado. El parcial oral siempre se tomaba en horario y por días, horarios y días fuera de la cursada, que se acordaba entre los docentes y los alumnos, y el material del parcial era un videoclip, tenía que realizar un videoclip en vivo.
En la virtualidad del parcial oral lo tomamos bajo la misma modalidad, buscamos días y horario por fuera de los jueves, que es cuando tenemos la clase de Zoom, entre la semana del 1 al 4 de septiembre, y le tomábamos por pareja, la nota era individual, y eso tuvo su recuperatorio, que lo tomamos el 29 y el 30 de septiembre. Respecto del parcial actuado, lo vamos a tomar ahora el 29 de octubre y el 5 de noviembre, con el recuperatorio el día 12, y le entregamos un texto de autor para ser actuado frente a cámara, y el prefinal y cierre de cursada está previsto para el día 19 de noviembre. Si observamos el desgranamiento de la matrícula a lo largo de un eje histórico, podemos decir que anotado por planilla de Secretaría de Alumnos había 53 alumnos. La inscripción inicial al grupo de WhatsApp fue de 45 alumnos. 8 dijeron que no querían cursar de este modo. Participaron realmente al inicio de la primera clase de Zoom y se sostuvieron durante bastante tiempo 38 alumnos. La participación real antes de vacaciones de invierno fue de 28, y al día de hoy tenemos una participación de 22 alumnos que van a terminar la cursada. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que nos deja esta experiencia y sobre todo a nivel personal? Creo que desde lo personal aprender a flexibilizar las estructuras de pensamiento, revisar los patrones de funcionamiento que se aplican de un modo rutinario, visualizar las oportunidades que ofrece este nuevo panorama y buscar ponerme en acción para no caer en la inmovilidad que produce lo desconocido, sobre todo al inicio de la pandemia. Priorizar lo vincular hacia el interior de la cátedra y con los alumnos, aceptando de un modo mucho más real las diferencias de cada uno de nosotros. Potenciar la sensibilidad de todos nosotros como algo intrínsecamente humano, algo que va más allá de los modos que se manifiesta, si sea la presencialidad o la virtualidad, sobre todo porque es un punto nodal dentro de la formación artística, el trabajo sobre lo sensible. A nivel de interior de la cátedra, potenciar nuestras capacidades individuales y distribuir tareas en función de estas capacidades. Y achicar la distancia entre lo que yo deseo y lo que verdaderamente puedo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, confiando en que la intención es que me sostiene es hacer lo mejor que se puede en las condiciones dadas. Muchísimas gracias por la escucha y nos estamos viendo.